Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana. Siempre dándole la bienvenida a Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana, donde la palabra de Dios nos lee a nosotros más que lo que nosotros la leemos a ella. Y dice de la siguiente manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó pues estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, tu palabra que es la única verdad, inerrante, infalible, perfecta que conoceremos. La recibimos con esa seguridad, Señor, que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra eterna nunca pasará, Señor. Úngenos con la unción de la revelación de tu palabra. Sopla sobre nuestros oídos, Señor, inspiración de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un pasaje donde el Señor Jesús se va a revelar, se va a mostrar ya resucitado, y hay una declaración de un hombre llamado Tomás en la que él duda si realmente era Jesús. Desde ese tiempo había una corriente herética, hereje, que decía el docetismo, que decía que Jesús realmente no era Dios, era una especie de holograma, de fantasma, que no era realmente él Dios encarnado, un ser físicamente humano. Así que el Señor Jesús va a mostrarse ya resucitado, y Tomás va a enfrentar una poderosa verdad acerca del Señor Jesús. Y le dije hace un momento, Dios no es un robot. Dios es una persona que, siendo Dios, dice Filipenses capítulo 2, tomó la forma de seres humanos, la forma de siervos, se hizo semejante a usted, a mí, y lo hizo con el propósito de que Él pudiera ser tocado sentimentalmente. La única manera en la que podía ser tocado Dios sentimentalmente era haciéndose Él humano, y Él toma esa condición, y lo dice Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero en teología decimos que Juan 1:1 es el principio del principio, es la raíz de la raíz. Y Juan 1:1 nos está presentando a Dios encarnado como parte esencial de su relación con los seres humanos, para que pueda haber esa empatía emocional, sentimental, que a veces necesitamos los seres humanos cuando pasamos por situaciones difíciles o dolorosas. Necesitamos estar con alguien con quien tengamos esa clase de empatía. Y por eso decimos que Jesús no es un robot,
Jesús no era una máquina, no era un algoritmo que interpretaba tu condición emocional, sentimental, y por esa interpretación trataba de enviarte algún tipo de música o de frases o de literatura. Jesús no era una máquina, no era un robot. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. Así que dile al que está a tu lado, nunca hagas lo que hacen las máquinas. Las máquinas aumentan la eficiencia, pero nos deshumanizan. Las máquinas hacen más productivo el trabajo, pero nos deshumanizan. Y hoy en día que cada vez más la inteligencia artificial comienza a ocupar espacios que por mucho tiempo estuvieron reservados solo para personas íntimas o muy cercanas, tienes que entender que Dios no es un robot, Dios es una persona, Dios no es la inteligencia artificial, aunque de repente pienses que Dios es la inteligencia artificial porque te manda cierta clase de información que necesitas. Dios es 100% hombre y por eso es que podemos empatizar con Él y Él empatizar con nosotros. Y las máquinas no tienen sentimientos. Dios sí, porque Él se hizo hombre. Porque la única manera en la que podía Dios sentir nuestro dolor, nuestras enfermedades, era haciéndose Él 100% humano. Y Él, al hacerlo, sintió el dolor o la enfermedad como nosotros la sentimos. Esa es la gran diferencia entre una máquina y los seres humanos que tenemos sentimientos. Y es ahí en los sentimientos donde tenemos el conflicto con las cosas que nos suceden en la vida. Esa es la parte en la que somos más vulnerables. Los sentimientos son un regalo de Dios. Los sentimientos son maravillosos. Los sentimientos es el mejor regalo que le puedes dar a una persona, es regalarle sentimientos. ¿Cuántos se acuerdan de aquel comercial que salió hace muchos años que decía, regale amor, ¿no qué? Los de mi edad se acuerdan. A ver, regale amor, ¿qué? Y no lo compres. ¿Por qué? Porque el mejor regalo que podemos dar es sentimientos. Las máquinas, el iPhone, la tableta, la computadora no pueden regalar sentimientos. Solo usted lo puede hacer, solo yo, porque Dios nos habilitó con esa capacidad. Así que seamos agentes transmisores de sentimientos que hemos recibido de parte de Dios y que son regalo que Él nos ha dado. Así que los sentimientos son tus amigos, son dados por Dios, es la manera como surge la creatividad. Todos los artistas y los genios en la vida, en algún momento de lo que se han nutrido, son de sentimientos, porque los sentimientos producen inspiración y creatividad. Entonces Dios se los dio al ser humano para cumplir todas esas encomiendas que tenemos en la vida. Así que son tus amigos mientras no se vuelven contra ti. Cuando se vuelven contra ti, se convierten en tus enemigos y son destructivos y son dañinos y destruyen tu creatividad. Cuando tú tienes sentimientos, emociones heridas, dañadas, destruidas, tú pierdes creatividad, pierdes facultad para diseñar. Dios diseñó al ser humano con esa facultad para que en circunstancias de la vida él pueda tener la creatividad para enfrentarlas. Pero una vez que se vuelven contra ti, se vuelven tus enemigos y destruyen tu vida. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque lo que está sucediendo en esta relación de Tomás con Jesús, lo que está sucediendo es que Tomás tiene una necesidad sentimental, emocional, también posiblemente intelectual, por la herejía que surgía en ese tiempo, y necesitaba ser convencido, pero no lo iba a convencer la presencia de Cristo. Lo que lo iba a convencer eran las heridas. Diga conmigo, las heridas. Si hay algo
que va a convencer, no solamente en el caso de Tomás y ahora a usted y a mí como hijos de Dios, el reconocer a Cristo como nuestro Salvador, son sus heridas. No, este tema de las heridas del Señor Jesús en su cuerpo están hasta la eternidad. Porque dice la Escritura que Él va a resucitar con sus heridas, o resucitó con sus heridas, y permanecen en Él, y en el futuro nos vamos a encontrar con Él y vamos a ver sus heridas. Amén. Dice Zacarías inclusive dice que algún día los hebreos se encontrarán con Jesús, verán sus manos, sus pies, su costado, y le dirán: ¿quién te hizo esas heridas? ¿Quién te hirió tanto? Y dice la Escritura que Él les dirá: fui herido en la casa de mis amigos. Y eso se convertirá en la evidencia de la obra redentora del Señor Jesús. Es decir, que lo que el Señor Jesús tenía que experimentar y pasar para que hubiera esa empatía entre creación y creador, era pasar por esas heridas, sufrir emocional y sentimentalmente. Así que esta historia de Tomás y del Señor Jesús y cómo Tomás necesita ver sus heridas, tenían como propósito el que las heridas en el Señor Jesús se convirtieran en un testimonio para Tomás. Y ahí es donde comienza la historia de ver a un Dios humanizado tanto que no va a perder su esencia humana. No la va a perder, porque va a seguir identificándose con nosotros siempre. Amén. Ahora es tan sorprendente las heridas del Señor Jesús que le va a parecer extraño lo que le voy a decir, pero es importante que lo entiendas así. Que Dios muchas veces para sanarte necesita herirte. Diga conmigo: es extraño. Pero Dios usa heridas para sanarnos. Amén. ¿No dice eso Isaías 53? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por sus heridas. Dios va a usar heridas para sanarme. Es loco eso. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios obra de esa manera? Pero ese principio es científicamente comprobable. Amén. Toda la corriente médica de la homeopatía surge de la mente de un hombre alemán llamado Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, él entendió el principio de que lo similar se cura con lo similar. Es decir, produce un dolor para curar otro dolor. Eso no te gusta porque es loco. Pero las personas que van con los homeópatas, opuesto totalmente a la medicina alópata, han encontrado ahí una manera alternativa de recuperarse físicamente de su dolor o de su enfermedad. Pero el principio es esencialmente el de la palabra de Dios. ¿Cómo es que vas a usar una herida para sanarme? ¿Cómo es que vas a usar un dolor para quitar otro dolor? ¿Qué clase de Dios hace eso? Aleluya. Pero déjame decirte que el precio de una verdadera curación es una herida. Amén. Escúchame. Las personas que tienen cáncer de estómago o de hígado, de páncreas, es dolorosa una operación. Es dolorosa la herida, pero le preservó la vida. ¿Qué prefieres, la herida o morir? No los veo muy convencidos todavía. Déjeme ir paso a paso, tratando de explicarle este principio. Porque no se trata de herir por herir. Se trata de herir para salvar. No se trata de herir por herir. Se trata de herir para sanar.
Es muy similar a lo que sucedía cuando ibas con tus papás por la calle y de repente tú no tenías la visión correcta de lo que estaba sucediendo en la calle y te ibas a atravesar sin fijarte. Y de repente sientes el jalonazo de tu mamá en la espalda, en el suéter, o en el brazo, o en la mano. Sientes el jalonazo y dices, ¿qué pasó? O el empujón. Hazte a un lado porque pasa una moto muy rápido. Y el empujón es doloroso. Iglesia, muchas personas no queremos confrontación. No queremos confrontación porque no queremos pasar por esa clase de incidentes o de cosas dolorosas. Pero si no pasas por esa confrontación, entonces ¿lo vas a dejar que lo atropelle el coche o la motocicleta? Lo que hace Dios es que Él no hiere por herir. Él hiere para sanar, para curar. Amén. Y ese es un principio a través de toda la Escritura. Los profetas se referían constantemente a ese principio. El que hace la herida no la curará, no la sanará. El que permite la herida en nuestra vida no será él mismo el que la sane. Y entonces ves que este principio opera a través de toda la Escritura, pero que se convierte en un principio poderoso. Porque cuando le pides a Dios que te sane y lo que hace es herirte, tu mente natural no lo entiende. Eso le sucedió a la mujer sirofenicia cuando fue con el Señor Jesús y le pidió al Señor Jesús que sanara a su hija que estaba enferma. Y el Señor Jesús le dijo, no, porque no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué herida más grande le estaba ocasionando el Señor Jesús a esta mujer? Y la mujer le dijo, está bien, Señor, no se le da el pan de los hijos a los perrillos, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Pero lo que quiero decirte es, ¿por qué Dios, para sanar a alguien, tiene que herir? Y es una herida que en nuestra mente natural humana nos cuesta aceptarla y pasamos gran parte de nuestra vida resistiéndonos, oponiéndonos a ese principio. Pero es un principio que tiene que ver con etapas temporales en nuestra vida en las que necesitamos ese proceso de Dios. Ahora, ¿por qué lo hace Dios? Déjenme regreso al Evangelio de San Juan, al encuentro que tiene el Señor Jesús con Tomás. Porque la razón por la cual Tomás iba a ser convencido no es por la presencia de Cristo, es por sus heridas, es por las heridas en sus manos, en sus pies. Diga conmigo, porque las heridas hablan. Amén. Las heridas hablan, se convierten en un testimonio permanente y constante de cosas que Dios ha hecho en nosotros. El apóstol Pablo en diferentes ocasiones se le hace alusión a esta clase de heridas. Él dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Él hace alusión a estas heridas que se convierten en testimonios. No dice la palabra de Dios que en algún momento cuando Jacob tuvo un encuentro con el ángel, con Dios, tuvo ese encuentro, no dice la Escritura que Dios le descoyuntó una pierna. ¿Por qué? La pregunta es, está bien, ya se la descoyuntaste, ahora vuélvesela a acomodar. Dicho sea de paso, usted sabe que la palabra consolador, cuando el Señor Jesús dice en San Juan que Él enviará al consolador, al Espíritu Santo, el Paracletos, esta expresión de consolación usa en un sentido figurado, es como un quiropráctico, como alguien que acomoda huesos. La consolación es acomodar cosas en tu mente, en tu vida, en tu alma. Es como un huesero, les decimos a los quiroprácticos, pero esa es una profesión. Le decimos hueseros que acomodan el hueso en su lugar. La consolación tiene
que cumplir esa función. Lo que le estoy diciendo es, cuando tiene este encuentro Jacob con Dios, dice la Escritura que Jacob quedó descoyuntado de una pierna, quedó herido de una pierna y podemos decir que quedó cojeando permanentemente. Y esa herida se convirtió en un testimonio permanente que Dios sanó su vida de cosas que constantemente lo llevaban a Jacob a peligrar. La vida de Jacob estaba en la línea, todo el tiempo Jacob estaba en la línea. Su estilo de vida era ese, desde el vientre de su madre. Era pelear y luchar, desde ahí lo hacía con su hermano y donde fuera. Era el estilo de vida de Jacob. Pero hasta que se encontró con Dios y Dios lo sanó hiriéndolo. Diga conmigo, es loco eso. Pero dijo Pablo, tolérenme un poco de locura. Toleren un poco de locura, porque esta locura es locura que nos sana, es locura que nos libera, es locura que nos transforma, es locura que nos restaura, es locura que nos cambia. Esta es la locura que necesitamos, porque mientras vas por la vida creyendo lo que el humanismo te hace creer sobre la vida, sobre Dios, sobre las relaciones, entonces lo que va a suceder es que cada vez más vas a estar abajo, sin explicación de nada. Le digo a mis alumnos cuando les enseño un poco de teología, uso un poco de filosofía y les digo, cuando en la filosofía tú buscas todos los argumentos para encontrar explicación a todas las preguntas de la vida y por alguna razón usas toda la filosofía y no hay más respuestas para las preguntas de la vida, lo único que queda en filosofía es el suicidio. No hay más. La única alternativa que hay en filosofía cuando tienes un montón de preguntas en la vida y no hay respuesta es suicidarte. ¿No es lo que hace la gente? No tengo la respuesta. Y no la vas a tener, porque esta verdad y este principio es loco. Pero es una verdad espiritual, ahora científicamente comprobable. Así que lo que hace Dios es que Él hiere a Jacob, se convierte en un testimonio personal, pero también familiar, para que su familia no reciba la herencia que Jacob tenía como resultado de su estilo de vida. Él ahí termina, él tiene un encuentro en Peniel con Dios y ahí se termina su pasado y comienza una relación con Dios diferente, pero se convierte en un testimonio en él. Diga conmigo otra vez, las heridas hablan. Amén. Pero también las heridas nos dan autoridad. Amén. Las heridas te dan autoridad. ¿Por qué? Porque has pasado por diferentes procesos en la vida, por diferentes circunstancias que han marcado tu vida. Esas heridas que llevas debajo de tu maquillaje, debajo de tu ropa, más allá de la fachada de tu casa, que están ahí las heridas, se convierten en una autoridad que te da una posición que no alcanzarías si no hubieras pasado por esos procesos. Amén. Y Dios permite que ese tipo de cosas sucedan en nuestra vida para que podamos tener la autoridad para hablarle a otras personas y decirles que Dios tiene un plan en medio de su depresión, de su dolor, de su angustia, de su aflicción. Dios tiene un plan. ¿Sabes por qué? Porque lo tenía para mí. Yo estuve aquí abajo donde tú estás y ¿sabes qué? Dios me levantó. Yo sé lo que es quedarme al final del camino y ¿sabes qué? Dios estaba ahí conmigo, nunca me dejó. Sé ahora la manera como Dios obra y tengo la autoridad para hablarlo. Amén. Ese es el problema que tenemos con las nuevas generaciones, a quienes les estamos evitando cualquier clase de dolor y de sufrimiento y de aflicción. No tienen autoridad. No tienen
un marco de referencia para levantarse cuando se caigan en la vida. No tienen un marco de referencia que les ayude a impulsarse, a seguir adelante. No lo tienen. Porque lo que te da la autoridad para levantarte es: una vez me caí, me levanté y Dios estaba conmigo. Amén. Así que las heridas te dan autoridad y Dios las usa con esos propósitos. Ahora, ¿cuántos no les gustan las acciones de Dios? De repente no te gustan sus acciones. Ahora, si no te gustan tus acciones, tal vez te gusten sus intenciones. Escúchame, Dios es un Dios intencional. Sí, todo, no hay absolutamente nada que Dios no haya hecho con propósito. Y cuando no te gustan las acciones, te van a gustar sus intenciones. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que ve detrás de lo que estás pasando. Él es el único que ve lo que sigue después de lo que has vivido. Él es el único que puede ver hacia el futuro, hacia tu pasado, y entonces hacer las cosas para bendecirte, para que puedas vivir la vida que Él quiere que vivas. Amén. Ese es el Dios de la palabra de Dios, un Dios intencional de Génesis, Apocalipsis. No ves un Dios ocurrente, no ves un Dios imaginando escenarios hipotéticos que no van a suceder. Ves un Dios que tiene un plan para cada ser humano, para cada temporada de nuestra vida, para cada circunstancia. Dios es un Dios intencional. Amén. Así que cada herida que tienes, del tipo que sea, sentimental, emocional o física, es parte del plan. Y deja de ir por la vida preguntando: ¿por qué si me amas me empujaste? ¿A cuántos se acuerdan cuando eran niños y su mamá le tomaba de la mano y parecía que le iba a hacer la mano carne molida, que te apretaba tan duro al cruzar la calle y te ibas con la... Que llegas al punto de decir: gracias por empujarme y no dejar que me atropellaran. Amén. Así que llegarás al punto en el que le dirás a Dios: Dios, gracias por empujarme. Me empujaste a salir de esa relación, gracias, Señor. Empujaste a que me dejaran, gracias, Señor. Empezaste a que se terminara eso, gracias, Señor. Me cerraste esa puerta, gracias, Señor. Porque ahora sé que preservaste mi vida, que presentaste el proyecto que tenías para mí, Señor, de mi futuro, que yo no lo quería ver mientras estaba siendo herido, rechazado, abandonado, dejado, separado. No lo quería ver. Y de esa manera puedo ver que tú tienes el control en tus manos. Amén. Del que está a tu lado, Dios tiene el control. Y le recomiendo que le pida al pastor Josué la enseñanza del miércoles. Hablé sobre la importancia de entregar el control a Dios y no tenerlo tú. Pídasela, le va a ser de mucha utilidad y le va a ayudar a entender mucho más esto. Nuestro Dios es un Dios intencional. A veces Dios permite que por un corto tiempo, un periodo de tiempo, seamos heridos para bendecirnos a largo plazo. La bendición de Dios a largo plazo siempre será lo mejor para tu vida. Ahora escúchame bien, para sobrevivir a las heridas, porque vemos al Señor Jesús sobrevivir a las heridas, pero también vemos a un grupo de discípulos que van a sobrevivir a las heridas que también les tocó enfrentar, heridas de todo tipo, similares a su maestro. Sí, porque a veces presentamos un evangelio color de rosa que a veces no corresponde del todo a la realidad bíblica, ni a la realidad espiritual, ni a la realidad natural. Porque vemos en la palabra de Dios que muchas cosas que no nos gustan, que son incómodas y molestas, pasaremos por ellas, pero tenemos la promesa de ser librados de ellas. Amén. Sé lo que estás pensando. No quiero que me libres de ellas, lo único que quiero es no pasar por ellas.
Pero si no pasaras por ellas, no tendrías autoridad. No tendrías autoridad ni siquiera para vivir tu propia vida. Vivirías una vida sin sentido, sin propósito, sin razón de ser, como la enseña el humanismo, el sinsentido de la vida. Nada tiene sentido. ¿Has leído el libro que se llama Nada? Escrito por la francesa Jean Triller, me parece. Nada en la vida tiene sentido. No importa lo que persigas en la vida. Títulos, que persigas profesiones, que persigas negocios, empresas. Nada tiene sentido. Porque todo lo que hay en este mundo tiene un precio. Y todo lo que tiene un precio no tiene sentido. Dime una cosa en este mundo que no tenga precio. Todo tiene un precio. Lo único que no tiene un precio es el alma. El alma del ser humano, porque el alma del ser humano costó la sangre de Cristo y la sangre de Cristo no tiene precio. Amén. Así que tienes que creer esas verdades. Para sobrevivir a las heridas, diga conmigo, necesito un plan. Sí, porque no sobrevives solo porque tienes la bonita intención de, ya me recuperaré algún día. No. No sobrevives solamente porque ingenuamente vas a dejar pasar el tiempo para estar mejor. Hay gente que dice así, que las heridas se curan y se sanan con el tiempo. Esa es una mentira. Si se sanaran con el tiempo, el Señor jamás hubiera dejado al Espíritu Santo. Dejó al Espíritu Santo para que seamos sanados por Él, consolados por Él, restaurados por Él, y no le dejemos esa clase de cosas al tiempo, porque el tiempo no lo hará. Esa es una forma muy tonta de vivir la vida, pensando que el tiempo arregle y cure cosas, porque nunca la Escritura dijo que el tiempo lo haría, dijo que lo haría su Espíritu Santo. Así que para eso necesitas un plan. El plan del Señor Jesús para sus heridas. Escúchame, si hay alguien que tiene autoridad para hablar de heridas, es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando se refiere a sus heridas, dice la Escritura en el libro de los Hebreos que por el gozo puesto en la cruz, que Él tenía su visión clara puesta en la cruz, que Él tenía un enfoque muy claro en la cruz. Es decir, que si hay algo que hace que las cosas sean más dolorosas, es enfocarte en ellas. ¿Te acuerdas cuando has tenido dolor de muela? ¿Estás de acuerdo conmigo que las muelas duelen, cuando tienes dolor de muela, duelen más por las noches? Y tú dices, ¿por qué en la noche duele más? Porque en la noche te concentras más en el dolor. En el día hay actividades, hay ruidos, hay cosas, etcétera. No te permite estar tan concentrado en tu dolor. Pero en la noche el dolor se acrecenta porque estás concentrado en él. Lo que dice el Señor Jesús es, puesto los ojos, enfocado en algo que no sea tu dolor, que no sea tu herida. Porque mientras más te enfocas en la herida, más duele. Por eso David decía que cuando él estaba en un momento doloroso, en un momento de crisis, cuando él estaba en ese abismo, en ese fondo de dolor y de aflicción, él decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. Porque si estás ahí y estás mirando todo el tiempo el lugar en el que estás, te vas a hundir más. Pero si alzas tu mirada, si te enfocas en algo distinto, especialmente enfocarte en Dios, ahí comienza el plan. Diga conmigo, es el principio del plan. Enfocarme en Dios. Por el gozo puesto en la cruz menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que él no estaba enfocado
en su dolor, su aflicción. Estaba enfocado en los resultados que vendrían después de la cruz o después de su dolor. Pero además hizo algo más. Dice la Escritura que se gozó. Diga conmigo, también es loco. Pero no dice eso Santiago, hermanos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. ¿No dice eso Santiago? Entonces tú lees Santiago y dices, ¿de qué se trata? ¿A poco voy a ir por la vida? Cuando traigo la herida acá, cuando me duele acá, voy a ir por la vida como loquito, riéndome en medio de mi dolor. No se refiere a eso Santiago. Lo que dice Santiago es que no es algo que te debe sorprender, que ahora tú sabes que lo que hace en un momento difícil y doloroso es sanar otras áreas de tu vida, sanar otra situación para ponerte en un futuro glorioso. Amén. Es curioso, pero la palabra diversas pruebas, la palabra diversas en griego quiere decir multicolor. Multicolor. Es decir, que las pruebas son multicolores. Las aflicciones, el dolor es multicolor. No es absolutamente igual al de nadie. Y ahora eso científicamente está comprobado. Está comprobado que el dolor y la aflicción de las personas es única. Porque así como la huella digital es única en las personas, las emociones y sentimientos son únicas. Ninguna persona siente igual en el mundo, ninguna. Puedes tener cierto parecido, las huellas pueden tener cierto parecido, pero no son únicas, no son iguales, son únicas cada una de ellas. Así que el único que puede conocer perfectamente, empatizarse con nuestras heridas y nuestro dolor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso los psicólogos están de cabeza. Por eso los psicólogos, iglesia, por más que intentan ayudar al ser humano, yo le digo siempre a mis sobrinos que son médicos, les digo, yo estoy harto de que la gente vaya con los psicólogos a bla, 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 y nunca llegas a nada. Años y años hablando, bla, 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 y bla, 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 bla. ¿Y en qué momento llegas a un punto en el que se haga el rompimiento, se dé la restauración? Nunca. He atendido cantidad de personas que tienen años con los psicólogos y le digo, ¿pero qué haces con él? Solo bla, 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 bla. Aleluya. Cristo lo que hace, aleluya, solo por ti, lo hizo solo por Tomás. Si eres la única persona, la única que está confundida, que está en dudas, que está herida, lastimada, decepcionada, traicionada, si eres la única, Él vendrá por ti, te enseñará sus manos y te dirá, mira las heridas son reales. Este es un testimonio real. Las heridas sanan, las heridas transforman, las heridas regeneran, las heridas restauran. Amén. Así que hay un plan. Transportan a tu destino. El modelo es José. José, las heridas te transportan a tu destino. De aquí en adelante vas a dar gracias por cada herida que tienes, porque las heridas te llevan a tu destino y el destino puede ser el palacio. Las heridas también nos dan dirección. David fue direccionado por las heridas al desierto para preservar su vida. Las heridas dan dirección, pero también las heridas te convierten en una persona principal. Dice la Escritura que el Señor Jesús, fue la piedra principal que desecharon los edificadores, que la menospreciaron, que la hirieron, que la tuvieron en poco, Él se convirtió en la cabeza del ángulo, en la piedra principal, como resultado de sus heridas. Mientras más herido estés, más principal serás. Amén. Tu llamado merece la mejor preparación.
El Instituto de Entrenamiento Teológico abre sus puertas para capacitar a pastores y líderes. Ven y prepárate con nosotros.